Nosotros somos Nasa Histoire, somos una agrupación acá de la UPTC. Acá se encuentra Daniel Pinto, vocalista, Santiago Palomino, baterista, profesor Luis Miguel, percusionista de música colombiana, Samuel Suárez, bajista de Nasa, Víctor Celi, saxofonista, y yo, guitarrista de la agrupación. Nasa Histoire nace en febrero de 2015 con un choque de diferentes géneros de fusiones que parten desde la base del gypsy jazz. Nosotros empezamos indagando en uno que otro género, intentando crear algunas que otras canciones, y ya a través de estos años ya tenemos alrededor de 20 canciones creadas por nosotros. Un corazón en papel pintado en carboncillo. Actualmente la agrupación cuenta con estudiantes pertenecientes a los diferentes programas. También contamos con el apoyo de un profesor docente de bienestar universitario y con algún egresado. La agrupación Nasa Histoire tiene un nombre bastante peculiar para las personas, yo creo que es importante explicarlo. Nasa proviene de la partícula wayunaiki, que significa aquellas, histoire en francés significa historias, lo cual nos llevaría a aquellas historias en español. Lo que queremos reflejar con nuestra música es esto, las historias cotidianas de lo que nos pasa, y pues por eso escogimos este nombre, además que nos parece que es bastante llamativo. La agrupación, como lo había dicho Dani, nace en la Cuna de Bienestar Universitario, y desde entonces hemos representado a la universidad en el ASCUN regional, en el ASCUN nacional, con la canción inédita. Hicimos parte de esto en 2016, si no me equivoco. Es importante también decir que actualmente estamos llevando a cabo la grabación de nuestra primera producción discográfica. Esto gracias al apoyo que hemos tenido desde Bienestar Universitario y desde pues la UPTC, que nos ha colaborado siempre, nos ha abierto las puertas y nos ha prestado toda la atención que han podido. Y pues también gracias a una beca a la que aplicamos, que es proporcionada por el Ministerio de Cultura y Turismo de Boyacá. Nasa Histoire destaca bastante por el sonido que traemos, que mezcla diferentes instrumentos de nuestra tierra, instrumentos de toda Latinoamérica, con sonidos fusión que provienen de todas las raíces del jazz francés, el jazz gitano. Nosotros somos 100% original porque nos atrevemos a romper los paradigmas musicales que existen acá en Colombia, intentando mezclar fusión de sonidos y llevarlos a las nuevas músicas alternativas, brindando un espacio cultural para las personas acá en Boyacá, que aprendan, que escuchen música y que realmente tengan la oportunidad de conocer nuevos sonidos. Seda negra y el sutil rosado al borde de tu risa. El humo vuela por la ventana de café. Por esta razón y muchas más es que nosotros somos 100% original. Y los zapatos se dan. Sigo en pro de la satisfacción que me daría el conocerte un poco más, aunque tus gustos no lo intenten. Seda negra y el sutil rosado al borde de tu risa. El humo vuela por la ventana de café.
Ex libris Antonio Nariño, revolucionario y ciudadano de todos los tiempos, uno de los 17 libros que hace parte de la colección Ruta del Bicentenario de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Por eso uno de sus editores, el profesor Javier Guerrero Barón, en Ex libris. Profesor Javier, este es un libro que usted editó de la mano con el profesor Luis Biesner Gracia. Esta es una suerte de homenaje a su memoria. Sí, en la colección se organizó con él, con otros docentes, un comité editorial desde el 2008 y empezamos a publicar los libros, primero en un convenio con Editorial La Carreta y posteriormente dentro de nuestra nueva lecturas de historia de la maestría del doctorado y del área de historia de la universidad. Ese era el trabajo a que nos ocupábamos como editores de la colección con el profesor Luis Biesner. Ahí también han colaborado otros grupos de investigación, pero el núcleo inicial fue con el profesor Luis Biesner. Profesor Javier, dedican ustedes este libro con ocasión de los 250 años del natalicio de Antonio Nariño y escogen 4 autores. Una de ellas es la historiadora Margarita Garrido, quien hace una semblanza y un recorrido por la vida de Nariño desde incluso cómo reacciona al régimen colonial, su historia con la tertulia, el arcano de la filantropía, la impresión de los derechos del hombre y el ciudadano y el periódico La Bagatela. Hablemos un poco de este capítulo. Allí está todo el debate, siempre se discutió cuál era el puente, las conexiones que había entre el movimiento comunero y la independencia. Aquí en muchos eventos, historiadores franceses, europeos y latinoamericanos dijeron no hay ninguna conexión. Los comuneros, el hombre puente entre los comuneros y la independencia de Antonio Nariño. Tenía 16 años en el momento del ahorcamiento, porque fue ahorcado, y la ejecución de todos los líderes comuneros en Bogotá, y él era de las milicias del rey. Pero su formación inmediatamente, su lectura, su vínculo con los jóvenes del Colegio del Rosario lo llevan al contacto con la masonería. El arcano de la filantropía es un templo que él tiene en su casa. Primero en la casa, que era la biblioteca más grande de Santa Fe de Bogotá, la casa de Nariño, actual sede de los presidentes, y luego donde queda el Jockey Club en el Parque Santander. Paradójicamente, la casa de Nariño queda donde el parque de homenaje a su principal enemigo. Entonces, él dispone en esa casa todo un templo de la masonería, que es el arcano de la filantropía, donde hacía sus tertulias clandestinas. Él participa prácticamente en un complot para hacer la revolución de independencia. Y va al Socorro, vuelve allá a recoger los vestigios de los comuneros para plantear un nuevo proyecto revolucionario. Ahora, el otro punto importantísimo es que Antonio Nariño es el primer periodista de Colombia, no es Manuel del Socorro Rodríguez. Las noticias del terremoto, que es su primer periódico, luego se vuelve un periódico regular y luego La Bagatela. Es decir, Manuel del Socorro Rodríguez llega en el momento en que ya ha creado un clima con su imprenta y la publicación de los derechos del hombre, y lo judicializan por los panfletos, por la guerra de los pasquines que hubo en la gran crisis del gobierno virreinal, donde los jóvenes empiezan a hacer subversión poniendo pasquines en las esquinas de Santa Fe de Bogotá. Es un revolucionario y es una historia apasionante. Ese artículo de Margarita Garrido es realmente memorable. El segundo capítulo de este libro es de puño y letra del antropólogo e historiador Luis Horacio López. Hablemos acerca de cuál es el tipo de semblanza que hace este autor. Bueno, Luis Horacio López es un antropólogo, historiador y es el secretario de la Academia Colombiana de Historia, que es un conocedor de la imagen y de la historia, de la memoria de ese tipo de personajes. Y allí señala cómo Nariño fue borrado totalmente. Nariño fue enemigo personal de Santander. Y él incluso muestra allí cómo se manipuló hasta su entierro, su sepelio. No tuvo primero fue el primer vicepresidente de Colombia, de la Gran Colombia, designado en el Congreso donde se crea la Gran Colombia, y
los santanderistas se oponen mucho a la presencia de Nariño, que es un hombre ejemplar en la medida en que llevaba 20 años preso y que dio toda su vida por la libertad. Entonces la pelea de Santander lo hace renunciar Santander con unas acusaciones, es el primer juicio ante el Senado, y la memoria de Nariño se borra totalmente de la memoria de los colombianos. Es hasta la regeneración, cuando se desarrollan los proyectos de centralización del Estado, del centralismo, que revive nuevamente la imagen de Nariño en la estatuaria, en las imágenes y en la iconografía. Casi profesor Javier Guerrero, que no tuvo paz en su tumba de Nariño, y por eso el antropólogo Luis Horacio sugiere aplicarle una clase de técnicas que se aplican hoy incluso para los cadáveres. Sí, porque pide una prueba de ADN para verificar que el cadáver que le entregaron a la familia y que luego tiene casi un siglo deambulando, se perdió por allá en Panamá, en la guerra de los 1000 días, bueno, una cantidad de cosas hasta que lo depositan en la Catedral de Bogotá. Pero resulta que hay dudas muy razonables de que el cadáver que le entregaron a la familia fuera el de Nariño. Entonces, la hipótesis de él es que todavía los restos están en Villa de Leyva. Horacio Rodríguez, como historiador, se dedica a un apartado de la vida de Nariño muy importante, la defensa de Nariño. ¿De qué tuvo que defenderse Nariño? Horacio Rodríguez es un historiador muy interesante, un erudito de la época, y hace unos comentarios bastante críticos porque en la división entre santanderistas y bolivarianos, Nariño es de los bolivarianos. Y en la Academia de Historia y entre los historiadores hay una pugna muy fuerte entre nariñistas y bolivarianos y santanderistas. Entonces, esta es la voz de los santanderistas, que fueron los que le abrieron el proceso a Nariño. Es el primer juicio ante el Senado que se hace en la República, iniciando la República, acusado de cosas que no son ciertas, como lo desmiente Antonio Nariño en los documentos que anexamos en este libro. Diríamos que uno de los autores del libro también es Antonio Nariño, por esos documentos a los que usted hace referencia. Dos grandes documentos importantísimos. El juicio que le hacen por publicar los derechos del hombre en su momento, que entre otras cosas Antonio Ricaurte, no el prócer, el soldado de la independencia, sino un abogado que lo defiende, muere, es capturado y puesto preso por haber defendido a Nariño. Si los abogados fueran serios, declararían le harían un gran homenaje y lo declararían como el primer mártir abogado por la defensa del derecho. Por solo el hecho de ser defensor de Nariño, es puesto preso, muere en las mazmorras de Cartagena por defender a Nariño, por las acusaciones que se le hace por la publicación de los derechos del hombre y del ciudadano, que es la base de la Constitución moderna. Entonces, este es un hecho muy importante. Y finalmente, un último apartado de Puño y Letra de Enrique Santos, que es periodista, pero también es novelista y que se le reconoce como uno de los conocedores de la obra de Antonio Nariño. Entre los historiadores, y sin ser el historiador de formación, se reconoce que el hombre erudito que más sabe sobre la vida, su tiempo, sus acciones de Antonio Nariño es Enrique Santos. Enrique Santos es un hombre dedicado prácticamente toda su vida, más de 50 años, a estudiar a Antonio Nariño. Y es la mejor biografía que hay. Las mejores biografías, estudios biográficos sobre Antonio Nariño son las biografías noveladas que ha escrito Enrique Santos. Eso le dio su ingreso a la Academia Colombiana de Historia. Antonio Nariño, un revolucionario ciudadano ligado a la historia de Boyacá y de Villa de Leyva, profesor Javier. Después de que Antonio Nariño fue destituido renunció a la vicepresidencia de Colombia, él empieza a sufrir muchos quebrantos de salud. Él tenía una debilidad pulmonar muy fuerte y buscaba los mejores climas, y se vino buscando un clima adecuado hasta que llegó a Villa de Leyva.
allí fallecen, allí es donde fallece, pero mientras tanto lo han perseguido, vino el juicio ante el Senado, todas esas cosas que lo atormentaron en la última etapa de su vida, y él viene y pasa sus últimos días en Villa de Leyva, y por eso este libro fue propuesto por la Sociedad Nariñista de Villa de Leyva. La historia de este libro empezó con eso y luego la universidad lo transformó en un libro académico de alto nivel. Contamos con la grata compañía del profesor de la seccional Duitama, Diego Andrés Reyes Ramírez, a quien le damos la bienvenida aquí en Entre Tazas y le preguntamos cómo es que usted llega a la UPTC. Susi, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues es una historia que pienso que le va a servir a muchos de ustedes. En la actualidad, pues aparte de ser profesor de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, en la sede de Duitama, en posgrados, soy el profesional de emprendimiento del departamento. Es allí donde llegan profesoras de la Universidad sede de Duitama a pedir una ponencia. Entonces, por cosas de la vida, uno nunca debe negarse a la posibilidad de hablar en público. Hice la ponencia en esta sede y les gustó la ponencia. Hablamos sobre el perfil del administrador industrial, la visión que teníamos como departamento del profesional en la administración industrial de esta sede. Y fue grato para ellos, fue grato para mí y me hicieron la invitación a ser docente. Bueno, ¿cómo se define Diego? ¿Como persona, como amigo? Bueno, yo me defino como una persona muy tranquila, muy sencilla, sobre todo me gusta servir a la gente. Es lo que hago actualmente, poder servir a la comunidad es una de las cosas que yo hago con, digamos que con mayor amor, con mayor facilidad, porque se me da el tema del trato a la comunidad. Desde el departamento y desde la universidad, los sitios donde yo estoy trabajando, está la posibilidad abierta de poderle servir a la comunidad. Es por eso, con tu pregunta anterior, que tratamos de ser diferentes, tratamos de que los estudiantes también sean diferentes. ¿Y qué lo hace diferente a Diego? A Diego como persona. Esta es una pregunta muy buena porque es algo que vivimos a diario y se llama innovación. Hay algo que dice innóvate e innóvate a diario. ¿Qué es innóvate a diario? Es ser diferente. ¿Ser diferente qué es? Levantarse más tarde o levantarse más temprano, vestirse de un modo o vestirse de otro modo. El caso es que en mi persona el ser diferente está en investigar, en ser curioso, en preguntar y sobre todo en las comunidades en las que estoy trabajando actualmente con mis estudiantes, poder encontrar esas otras personalidades o esa personalidad y fortalecerla de cómo más puedo yo servir a la comunidad. Eso es lo que me hace diferente, el poder ayudar precisamente a las personas, ya sea en sus negocios, ya sea en las dificultades empresariales que ellos tengan y poderles llevar una solución dentro de lo que la academia hemos aprendido y dentro de lo que las experiencias nos han podido traer a la vida. Y en esos corre de la academia, de ayudar, de servir, ¿es otros espacios que tiene con los que complementa su vida y que lo hacen feliz? ¿Cuáles son? Pues mi familia, tengo 2 niños hermosos, Diego y Alejandro, que son mis motores, por los que yo trabajo a diario y ellos me enseñan todos los días cómo debo ser mejor padre. Ellos son la razón fundamental de muchas cosas. Mi familia es muy importante, mis padres, mis amigos son importantes. Fíjate que hay personas que dicen que uno no puede tener amigos, pues yo digo que uno sí puede encontrar amigos. Y sobre todo amigos que valgan la pena, pero algo que yo recalco y le digo mucho a los estudiantes, a los empresarios, es que debemos alejarnos de las personas tóxicas y de las personas negativas. Eso nos lo encontramos a diario y sobre todo cuando estamos manejando emprendimiento, personas que nos dicen que no podemos hacer las cosas. Muchas veces estamos durmiendo con el enemigo y esa persona que nos dice, no, tú no puedes hacer esto, tú no puedes emprender esto. Y yo le digo, dentro de toda esta experiencia que ya llevo casi 10 años haciendo emprendimiento, que podemos ser diferentes, que podemos hacer las cosas. El emprendimiento tenemos que pararnos en un peldaño muy duro, muy fuerte. Ese nos lo da nuestra familia, nos lo da la sociedad y nos da nuestra propia capacidad de discernir y de ser diferentes. Finalmente, Diego, ¿cuál es la clave del éxito? Breve. La clave del éxito está en no quedarse quietos.
Exacto. Mediante un proceso participativo en el cual están presentes los docentes, los estudiantes y algunas comunidades, podemos desarrollar proyectos que van a impactar no solo en la imagen de la universidad, sino también cómo los estudiantes, mediante esa apropiación social, pueden retribuir como estudiantes de universidad pública a la misma. Tuvimos la oportunidad de tener un contacto con la escuela de taekwondo K-Tigers, que pertenece al núcleo de escuelas de formación de alto rendimiento de taekwondo en Sogamoso. Para nadie es un secreto que el taekwondo en Boyacá es uno de los deportes insignia junto al ciclismo, pero que en este caso la universidad, mediante este grupo de investigación y mediante los estudiantes de la Escuela de Diseño Industrial, pudieron hacer una alianza estratégica en función de desarrollar la investigación-acción. ¿Qué implica ello? Que la comunidad se pone en contacto con nosotros para poder solucionar necesidades de nivel básico en cuanto al acondicionamiento de los espacios. Esa es una primera fase dentro de otras tantas. En ese acondicionamiento de los espacios, los estudiantes encontraron que la mayoría de niños y de padres que asisten como sujetos sociales tienen diferentes problemáticas en cuanto al acceso y organización de sus elementos personales, en cuanto a la espera, que puede ser de 2 horas, y organización también de objetos técnicos para el mejoramiento del rendimiento. Los estudiantes, mediante procesos de diagnóstico, pudieron establecer una serie de problemáticas y para este caso ya pudieron desarrollar prototipos, los cuales con posterioridad van a ser ya entregados a las instalaciones de esta escuela de alto rendimiento para mejorar y contribuir a esos procesos de alto rendimiento. Se trata de un organizador que le da una idea estética y de orden a una academia de taekwondo. Esto se organiza de manera de que las paletas van arriba con una idea de 3 y abajo van las colchonetas. La situación problema básicamente era me canso, no alcanzo y la mala impresión, porque los niños tenían un problema en que dejaban las cosas en el suelo y se ensuciaban. La otra era que ellos al agacharse tenían complicaciones, al igual que las personas altas también tenían problemas. Entonces se decidió darle 2 niveles, de manera que los niños alcanzaran bien estos niveles y las personas más altas de la academia estos niveles. La parte de abajo se le dio separación al suelo, ya que pues, es la manera estética y de darle un orden y que no se ensuciaran las cosas. Encontramos problemas de disponibilidad, alcances, higiene, y todos estos problemas quisimos recopilarlos y tratar de solucionarlos de esta forma. En estos espacios irían las maletas que los estudiantes van a dejar cuando van a entrenar. La parte de abajo la dejamos para los zapatos, debido a que la actividad que realizan los estudiantes es descalza. Para el tema de seguridad quisimos dejar unos cajones, como vemos, para que los estudiantes que tengan objetos personales valiosos puedan tener la seguridad y dejarlos en estas secciones. Lo que se pretende aquí, aparte de un valor estético formal, es dar a conocer como tal el valor del diseño industrial y el impacto que este tiene dentro de la sociedad. Nosotros diseñamos para el prójimo, siempre buscando su beneficio. Que estos pequeños proyectos, como nosotros los llamamos con mucho cariño, están impactando no solamente para el desarrollo de la formación de diseñadores industriales de la Escuela de Diseño Industrial, sino también es un aporte social en el cual nosotros retribuimos mediante extensión social, y la universidad, con su compromiso que tiene la sociedad, pues puede mirar su pertinencia y la idoneidad de los profesionales que está formando.